continuación les presentamos una primera parte de resumen de noticias departamentales de este año 2018. El primer femicidio del año se registró el 2 de enero en Ceiba, con el barrio Wilmer y Cabalceta. Una mujer de 43 años fue ultimada de una puñalada que propinara a su compañero de vida, Dani Mesa, de 44 años, quien se cegó por la ira cuando su víctima, en una acalorada discusión, le pidió que se fuera de la casa porque ya estaba cansada de tanto maltrato. El hombre cobardemente pretendió huir, pero logró ser capturado por la policía para ser puesto en manos de autoridades judiciales. Al menos 3 reos heridos fue el resultado de un amotinamiento en las celdas preventivas de la policía de Estelí. Los privados de libertad decidieron manifestarse de esa manera para exigir que se les permitiera el ingreso de los alimentos que les llevan sus familiares y por las condiciones en la cárcel. Al edificio ingresaron fuerzas de los antimotines, aparentemente de otros departamentos, los bomberos y otros organismos de socorro. En un momento dado se vio salir humo de las celdas y se escucharon algunas detonaciones. Los heridos fueron remitidos al Hospital San Juan de Dios de la localidad. A 12 días de haberse iniciado el año, la Policía Nacional logró la captura en el empalme de Yalaguina, Madrid, del nicaragüense Roberto José Urbina Hernández, de 39 años, con la suma de $193.680 caleteados en el asiento trasero de la camioneta que conducía. Al dinero se le detectó partículas de metanfetamina. Hernández sería procesado por lavado de dinero y activos. Tras varios días de desaparecida, fue encontrada sin vida y en estado de descomposición el cuerpo de una mujer de 28 años de edad. El hallazgo se dio en el sector de las 4 esquinas, comunidad de Las Lajitas, en Madrid. A través de las investigaciones de medicina legal y la policía, se determinó que la mujer fue abusada sexualmente y luego asesinada por su expareja Moisés Gómez, quien fue detenido por la policía. Un productor de la ciudad de Matagalpa fue asesinado de un disparo en el tórax y una herida por arma blanca a pocos kilómetros del poblado San José de Bocay. La víctima traía consigo más de 22.000 córdobas que les fueron despojados por delincuentes. El hombre se dedicaba a la venta y compra de ganado. Un paseo familiar en el lago de Apanás, en Jinotega, terminó en tragedia cuando 5 personas de 9 perecieran ahogadas al volcarse la lancha en la que navegaban. 2 menores de edad y 3 adultos fueron las víctimas del lamentable hecho. Todos eran originarios de la comunidad El Naranjo. La aparente causa del fatal accidente se debió porque el conductor de la lancha realizaba piruetas imprudentemente. En la comunidad de San Antonio de la Cruz de Río Grande, un aparatoso accidente cobró la vida de 2 ciudadanos que viajaban a bordo de una camioneta, la que aparentemente presentó desperfectos mecánicos, causando que el conductor perdiera el control del volante y se volcara. Los mismos habitantes de la zona se encargaron de recuperar los cadáveres de la chatarra retorcida. De este accidente logró sobrevivir la esposa de uno de los fallecidos, que laboraba como veterinario. De varias puñaladas fue asesinada una mujer de 35 años. Su hijo de 14 años fue que se encontró con el lamentable hallazgo. A través de las investigaciones policiales, determinaron que el autor del femicidio fue su expareja, Orlin Antonio Blandón, quien no aceptaba que su exmujer se negara a retomar la relación. El hecho ocurrió en Lomas de Monteverde, sector del Chorro, en Estelí. Horrendo crimen se dio en Pueblo Nuevo, Estelí. Una niña de 12 años fue asesinada por desquiciados sujetos
que no les bastó abusar sexualmente de ella, sino que después del acto aberrante fue golpeada salvajemente con un palo, macheteada, atada a una pesada piedra y luego lanzada a un pozo. La niña se encontraba desaparecida desde el 24 de noviembre del año 2017 y fue hasta el 20 de febrero que su cuerpo fue encontrado. La policía se encargó de determinar que los principales autores del asesinato fueron Rommel Jiménez Ponce, de 27 años, y Jorvin Calderón, de 22. Según autoridades, el móvil del homicidio fue por la disputa de una propiedad que la madre de la víctima tenía con los sujetos. Jorvin fue puesto en manos de un judicial como coautor del hecho. Al borde de la muerte estuvo una mujer de 31 años en Chinandega cuando Douglas Villanueva, luego de someterla sexualmente, le introdujera una pastilla de cura frijol en su vagina. La fémina permaneció 10 días en el Hospital España. Los hechos ocurrieron el 16 de marzo en la casa de Villanueva en el reparto Luis Anduray de Chinandega. El hombre se encuentra tras las celdas por homicidio frustrado. Doble femicidio se registró de manera espeluznante en Buenavista, municipio de Jalapa, Nueva Segovia. Una mujer de 42 años y su nuera de 17 fueron torturadas, violadas y quemadas. Así lo determinaron las autoridades correspondientes a través de las investigaciones realizadas. La Fiscalía calificó este hecho como violencia extrema. Los autores del hecho, identificados como Deinar Vallecillo, Óscar Moisés Ruiz y Yared Moncada, penetraron a la vivienda, que también funcionaba como pulpería, con la intención de robar y no dejar rastro. Los sujetos se encuentran encarcelados bajo los delitos de secuestro, robo agravado, lesiones psíquicas y asesinato agravado. Después de un día de celebrarse internacionalmente el Día de la Mujer, en nuestro país una más se suma a la lista de femicidios. Una señora embarazada de 30 años de edad fue asesinada de varias puñaladas luego de sostener una acalorada discusión con su marido, al que le pidió separarse porque ya no soportaba el maltrato que le daba. El hombre, después de cometer el asesinato, huyó cobardemente. Una actividad religiosa en Punta Paraíso, en Granada, terminó en tragedia. 2 niños de 11 y 14 años murieron ahogados. Ambos hermanos participaban de la actividad de la iglesia a la que pertenecían. Bastó un descuido para que ocurriera la tragedia. Los menores habitaban en el barrio Villa Venezuela, en Managua. El desastre natural se registró en San Juan de Nicaragua, en la comarca Siempre Viva, el pasado 3 de abril en la reserva Indio Maíz. Un incendio forestal de gran magnitud consumió más de 5.000 hectáreas. Brigadistas, cientos de soldados, expertos de Estados Unidos, trabajaron durante 10 días para sofocar el enorme siniestro, cuya supuesta causa fue por la quema irresponsable de la maleza para la siembra de arroz que hizo Miguel Ángel Villa Sevilla, ciudadano que fue arrestado por el delito de incendio y otros estragos contra el Estado de Nicaragua. En Managua, cientos de jóvenes iniciaron a realizar protestas contra el gobierno, calificándolo de negligente por el incendio de la reserva biológica. La marcha fue disuelta por agente antidisturbios. ¡En la cara, en la cara, en la cara! ¡En la cara! ¡Al hospital, al hospital! El estallido social que inició el pasado 18 de abril con la reforma al sistema del INS, la que generó protestas masivas en contra del gobierno, se extendió en los departamentos como León, Chinandega, Riva, Carazo y en Monimbó, Masaya. Eso es una ráfaga, eso fue un AK-47.
60 tiros en menos de 15 segundos. Varios edificios públicos fueron quemados, entre ellos el Centro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM León, la Alcaldía de Granada, así como quema de Radio Darío, entre otras instituciones. A pesar de la revocación de las reformas al Seguro Social, las protestas continuaron subiendo de tono, cobrando la vida de centenas de jóvenes. También la del periodista Ángel Gaona de Bluefield, que fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras daba cobertura del conflicto nacional en su ciudad la noche del 21 de abril. Ya los jóvenes se están corriendo hacia el obelisco al ver la presencia policial aquí. Vamos a acercarnos nosotros hacia la parte del frente de la alcaldía municipal para llevarles a ustedes imágenes del daño que han hecho en la parte de enfrente de lo que es la entrada de la alcaldía de Bluefield. Esto es lo que se está viviendo en este momento en la alcaldía. Podemos ver la puerta y la pared de lo que es el cajero de Banpro totalmente destruida. Diablo. Ángel. ¿Por qué no se les prestó el expediente también para analizarlo y ver que todo marchaba de la mejor manera? Ángel. 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 El día 8 de mayo, la Fiscalía comunicó la captura de 2 jóvenes acusados de ser los posibles culpables del asesinato del periodista y locutor. La familia del comunicador no admitió la culpabilidad de los detenidos. Aseguraron que Gaona fue ultimado por fuerzas policiales. Las marchas, plantones y caminatas se fueron intensificando, así como los disturbios y enfrentamientos entre participantes de las protestas con las fuerzas especiales de la policía y grupos paramilitares que se desplegaron en los departamentos. No, ahí que ahí vienen, cuidado. ¡Puta! ¡Ah, la gran puta! Nos cayó cerca. Jalala un poquito. Ahí. No, un poquito más, cerrala. Ahí, que no vean. Cerrala un poquito, que no vean. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ustedes ya están mirando a asesinar a los jóvenes. Parte de las protestas fueron los tranques en diferentes carreteras del país. Decenas de campesinos realizaron un bloqueo en el Palme de Lóvago, en Chontales. La marcha de los medios de transporte comerciales como camiones, buses, camionetas, entre otros, se vio paralizada en varios sectores del país a causa de los retenes mismos que fueron disueltos por grupos fuertemente armados cobrando más vidas humanas. El 30 de mayo, Día de las Madres, se efectuaron marchas en solidaridad de las madres de jóvenes caídos, pero terminó en una masacre, no solo en Managua, también en los departamentos de León, Estelí, Chinandega y Masaya. El 3 de junio, la población reforzó el levantamiento de barricadas para rodear la estación policial donde permaneció acuartelado el comisionado Ramón Avellán. El 13 de junio continuaron los ataques en Diriamba y Jinotepe, en el departamento de Carazo. ¿Quién sabe si de aquí es?
durante el conflicto nacional se dieron las tomas de tierra en varios departamentos por parte de simpatizantes de gobierno, que a los meses fueron desalojados por la propia policía. El 9 de julio, en respaldo a las víctimas de un ataque armado que dejó decenas de personas muertas, obispos acompañados del nuncio Waldemar Stanislao viajaron a Carazo. Grupos de choque sandinistas, algunos encapuchados y armados, rodearon, ofendieron y golpearon a los curas, incluyendo al cardenal Leopoldo Brenes, al obispo auxiliar Báez y al nuncio apostólico. También a periodistas les robaron sus equipos de trabajo y los agredieron. Somos humanos. Y todos ustedes tienen que velar por nosotros también, no solo por ellos. Nosotros no vamos a hacerle nada. Yo soy joven y este pueblo estaba secuestrado. Ustedes y varios medios de comunicación han manipulado la información. Lo han manipulado. Este es el pueblo de Jilotepe. Este es el pueblo de Viriamba. Sacerdotes y comunicadores lograron salir del templo escoltados hasta la entrada de la ciudad por 2 patrullas de la Policía Nacional. Para el 13 de julio también los departamentos se unieron a un segundo paro nacional de 24 horas. Las calles se vieron vacías, los negocios privados como tiendas de conveniencia, supermercados y empresas no abrieron sus puertas, mientras que el presidente realizó el repliegue táctico a Masaya el viernes 13 de julio, pero en lugar de la usual caminata se realizó una caravana vehicular hacia Masaya. El presidente encabezaba la caravana en medio de una fuerte presencia de policías. A diferencia de otros años, no llegaron hasta el pueblo indígena de Monimbó, sino que la caravana culminó en la estación policial de Masaya. Al día siguiente, 14 de julio, se realizó la caravana azul y blanco, en donde miles de ciudadanos en sus autos y adornados con la bandera de Nicaragua expresaron su disconformidad y oposición al gobierno de Daniel Ortega. La gigantesca caravana se desarrolló en Managua y tuvo réplicas en casi todos los departamentos. En Granada se reportaron ataques contra dicha caravana, donde hubo varios heridos, muertos y decenas de detenidos. El día 15 de julio se incendiaron las oficinas de Caritas en Sébaco, Matagalpa. Debido a la crisis, a finales del mes de julio, miles de nicaragüenses emigraron al país vecino de Costa Rica. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, un promedio de 12 nicaragüenses por día solicitaron asilo al vecino país. Además de 8.000 solicitudes de refugio de estos mismos se han reportado desde el inicio de las protestas. El conflicto sociopolítico, según datos de organismos de derechos humanos, ha dejado más de 400 muertos, centenares de detenidos y desaparecidos. Niños, jóvenes universitarios, miembros de la Policía Nacional fueron parte de las víctimas a causa de la crisis que radica en el país. En el kilómetro 189 carretera Santo Tomás en Chontales, 5 miembros de una familia perecieron trágicamente, entre ellos una mujer de 28 años con 5 meses de gestación. El fatídico accidente se da cuando la camioneta en la que viajaban las víctimas fuera impactada de frente por un camión cargado de piedras canteras, cuyo conductor perdió el control del volante por esquivar una vaca. A causa del fuerte encontronazo, la camioneta quedó reducida a chatarra. Ya fue la bonita. ¿Dónde está mi papito?
¿Y cómo fue ese accidente? En el accidente también resultaron lesionados 2 niños de 9 y 4 años junto a 3 mujeres más. La familia retornaba de Muelle de los Bueyes hacia el barrio Santa Clara, de donde eran originarios. 3 hombres fueron encontrados sin vida en Mozonte, Nueva Segovia, en el sector de la Cuesta Isupo. El hallazgo fue por pobladores de esa zona que dieron parte a la policía. Los cadáveres se encontraban atados y con un disparo en la cabeza. Al realizar las investigaciones, la Policía Nacional identificó a 2 de los occisos que, según las mismas autoridades, poseían antecedentes delictivos. Un aparatoso accidente cobró la vida de una mujer de 25 años y un hombre de 41. Ambos viajaban en un vehículo Kia Picanto por el sector del empalme de Puerto Sandino. Esa camioneta, mire, mi muchacho no ve, se murió. Ay, Dios mío, pero hay otro ahí. El vehículo impactó contra una cisterna que transportaba agua. Del fuerte encontronazo, ambos vehículos se salieron de la vía, quedando reducido a chatarra el carro del que sus ocupantes salieron expulsados por las ventanas, mientras que el conductor de la pipa fue trasladado a un hospital capitalino con golpes de consideración. Ambos fallecidos eran originarios de León. Hombre de 45 años fue encontrado sin vida, amarrado a un poste y con impactos de bala en su humanidad. El hallazgo se dio por pobladores de la comarca Las Guaguas de Jinotepe. El fallecido era segundo jefe de la policía de Rancho Grande. Según las investigaciones policiales, el móvil del crimen fue el robo. El capitán andaba en Masaya visitando a su familia. Luego de haber sido reportado desaparecido por sus familiares, días después fue encontrado sin vida y decapitado un joven de 21 años en un predio montoso en el barrio Guadalupe de Dolores Carazo. En el sector donde fue encontrado merodeaban varias personas alcohólicas. 2 de ellas fueron detenidas para las investigaciones correspondientes de la policía. El joven era técnico en mantenimiento industrial y en telecomunicaciones. El hecho ocurrió a 6 metros de su vivienda. Se ahogó la mula. Se la llevó. ¡Se ahogó! Ahí van los quesos, pues. ¿No tienes vuelta? No. Están pasando los quesos. Con cada invierno, los productores de Paiguas pasan mucha dificultad para trasladar sus productos por las fuertes corrientes de los ríos y ante la falta de un puente como en el río Oliguas, donde los pobladores ponen en riesgo sus vidas para trasladar el queso y la leche. Otro riesgo es cruzar con los vehículos. Esta camioneta escapó de ser arrastrada con todo y sus ocupantes por las fuertes corrientes, pero un grupo de pobladores salieron al auxilio. La primera semana de octubre, fuertes precipitaciones a causa de un sistema de baja presión causaron serios estragos en varios departamentos del país, por lo que el gobierno decretó alerta roja en Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia, Chinandega, León, Managua y las regiones autónomas de Caribe Norte y Sur, y alerta amarilla en el resto del territorio. En Matagalpa, más de 150 viviendas estuvieron en riesgo a causa del desborde del Río Grande. Las clases fueron suspendidas en 159 escuelas públicas y 22 colegios privados de esa misma ciudad. Las lluvias dejaron al menos 4 personas muertas, 24.461 personas afectadas, 6.665 evacuadas y más de 5.000 viviendas anegadas.
La Fuerza Naval del Ejército, en conjunto con autoridades policiales a través de un operativo, logró la incautación de $1.435.000 a unas 8 millas náuticas de las costas de Brito, municipio de Tola Rivas. El dinero era supuestamente dirigido para operaciones del narcotráfico. Durante el operativo se logró la detención de los chinandeganos Víctor Álvarez, Luis Miguel Jiménez Cruz y Adrián de la Cruz Torres Dixon, además de la ocupación de la panga en la que se trasladaban. 8 días después del 10 de octubre que la Fuerza Naval del Ejército incautara más de $1 millón, nuevamente en San Juan del Sur, en Playa Nacascolo, a través de un operativo de 2 días, lograron decomisar $1.689.310 abandonados en unos galones de plástico. A diferencia del anterior operativo, esta vez no se logró la captura de nadie. Una joven de 20 años reportada como desaparecida desde el 9 de noviembre, 3 días después fue encontrada sin vida en unos matorrales por el peón de una finca ubicada en Apanante Grande, Matagalpa. Familiares, al llegar al lugar, identificaron su cuerpo. La joven era originaria del barrio Santa Teresita del casco urbano de Matagalpa. Antes de desaparecer, se movilizaba en su moto, la que nunca apareció. En un solo día, 2 fatales accidentes cobraron la vida de 7 personas en Huihuilí y Jinotega. El primero se registró en horas de la mañana del 2 de diciembre, que dejó como saldo 2 personas fallecidas y 6 pasajeros lesionados que viajaban a bordo de un bus que se volcó cuando se dirigía del municipio de San José de Bocaya, Plan de Grama. Sí, hay que hacerse para abajo, aquí van a trabajar. El lamentable accidente de tránsito se registró en la comunidad La Ceiba, cuando supuestamente el conductor de la unidad de transporte trató de esquivar un carretón que estaba sobre la vía y se precipitó en una alcantarilla que estaba en mal estado. El segundo trágico accidente ocurrió en Las Cañas, también en el municipio de Huihuilí, donde un camión cargado de pasajeros se volcara a un guindo, dejando el saldo fatal de 5 muertos. La aparente causa fue la falla en los frenos del medio de transporte que cubría la ruta del casco urbano de dicho municipio hacia la comunidad de Plan de Grama. Ambos accidentes también dejaron decenas de heridos. Hasta la carretera Ceiba-Matagalpa, zona del Guayacán, kilómetro 119, fue el destino de una pareja que viajaba en una motocicleta, un hombre de 30 años y una mujer de 33. La tragedia se origina cuando el motorizado, al intentar esquivar a un peatón que también murió, cruzó la vía imprudentemente en estado de ebriedad, pierde el control del liviano vehículo e impacta contra un bus de transporte colectivo. Al darse el encontronazo, la moto ardió en llamas junto con su conductor. Al lugar asistieron miembros de la Cruz Roja y bomberos voluntarios de Matagalpa para extinguir las llamas. Un aparatoso accidente de tránsito dejó el saldo fatal de 4 personas fallecidas en el kilómetro 170 de la carretera panamericana en Estelí, sector de la Cucamonga. La tragedia se dio por la múltiple colisión entre una cisterna que transportaba combustible, una camioneta Nissan Frontier, una moto Yamaha, el bus expreso Ortez con ruta Ocotal-Managua y el autobús Estelí Pueblo Nuevo. Armando. Hizo la llave, la guardó la llave. ¿La guardó? Ah, no. ¿Alguien que ayuda ahí? No, me siguen, ese lado. Venga. Esa es la de Condega. No, no es de Condega, pero voy a ir a Condega. Condega, dale. Pero al otro lado, ¿no? Ay, feliz. No, vamos a quitar.
Sentado te puedes llevar duro. Las víctimas fatales fueron 3 mujeres y un varón. El trágico accidente también dejó a 29 personas lesionadas, de quienes 19 fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios en la ciudad de Estelí y otras 10 al Hospital Primario de Condega. En Acción 10, Geraldine Domínguez.